Ahí estamos. Bien, Alguien dice que se escucha bajo. Es posible que sea el celular de esta persona, Dustin Felipe, dice. sí, yo creo que Escuchan bien, ok. sí, yo escucho bien. Bien, Mónica, yo te agradezco. Vamos a iniciar. A las personas que se han conectado les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener un tema interesante, resolución de conflictos. Normalmente estamos expuestos y están expuestas a esto y a veces lo resolvemos de la mejor manera y a veces no tanto. Entonces, lo importante es hoy aprender de Mónica, quien Mónica es especialista, es psicóloga, especialista en relaciones interpersonales y familiares, además que es charlista internacional con una vasta experiencia en estos temas. Particularmente he escuchado a Mónica otras veces y siempre quedo encantado y aprendo cosas diferentes cada día. Mónica, muchas gracias. Yo no voy a hablar más. Tú eres la homenajeada acá y que por favor nos compartas tus experiencias. Así que todo el espacio es tuyo. No, pues te agradezco muchísimo. Me encanta volver a trabajar en el Duoc. Soy una conocida antigua, por no decir vieja conocida, pero volver con ustedes en estos temas que nos tocan todos los días y no importa el ámbito. Puede ser en tu casa, camino a la pega, en los estudios, en tu relación de pareja. La resolución de conflictos es el tema diario y yo espero que se queden con por lo menos una herramienta para aplicar y que empiece, porque esto es ensayo y error, es tratar esta nueva estrategia, si me funcionó, me falló esto, voy a tratarlo nuevamente, es así como vamos aprendiendo en la vida. Yo voy a empezar a compartir, espero que los que están teniendo problemas de sonido, le suban al volumen porque pues, no sé qué les está pasando. Espero que me escuchen bien. Voy a tratar de hablar con la mayor claridad y, y volumen pa, para que nos escuchen. ¿Se está viendo la presentación, Juan? ¿Se Sí, ve Mónica, bien? se está viendo perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, empecemos de lleno sobre lo que es un conflicto y es el roce, las diferencias que hay entre, cuando se juntan más de dos personas o más, ¿no? Es cuando tenemos intereses diferentes, por lo menos alguien más conmigo o puede ser grupal también el asunto, ¿no? Es una situación cotidiana. El tema no importa, pero al yo tener que tratar con el otro, va a haber siempre, y es algo muy positivo el conflicto. Lo que también quisiera dejar como moraleja en esta charla es que generalmente lo vemos como un problema. Pero si no hay conflicto, cualquier relación se estanca. Si yo me callo, por ejemplo, y dejo que el otro se salga con la suya cuando no era lo mejor, nuestra relación va a tener problemas. Si digo, ay, mi relación de pareja es perfecta porque nunca nos peleamos, sino me preocupa más que una relación en donde hay diferencias. Hay que aprender a discutir, desde luego, que es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero porque somos dos gentes distintas, debe de haber roce, debe de haber diferencias, debe de haber intereses contrapuestos. Sin conflicto te estancas. Con un buen manejo del conflicto, todos crecemos, la relación mejora, yo aprendo cosas como persona, nos conectamos mejor tú y yo, o el grupo y yo, el equipo y yo. Entonces, ver como negativo el conflicto ya nos manda a una batalla ya con la espada desenvainada, ya a la defensiva. Esto es un problema. Vamos a resolver el problema. Pero si lo veo como una oportunidad, como algo que podemos sacarle jugo y mejorar en nuestra dinámica, lo vamos a manejar mucho mejor, ¿no? Entonces eso, el conflicto como oportunidad, pero desde luego tenemos que aprender cosas nuevas y ampliar las que ya sabemos, ¿no? Tenemos que tener actitudes y perspectivas diferentes para poder aprender a manejarlo mejor. Entonces hay varios factores de los que quiero hablar hoy. Primero, la comprensión de las condiciones previas y luego vamos a hablar de desarrollar ciertas capacidades y habilidades para luego ya aterrizarlo en conductas. Metodologías y herramientas para su manejo es ya qué voy a hacer para manejarlo. Primero es que yo aprenda ciertas cosas, ahí están las capacidades, habilidades, incluso actitudes, debería yo agregar ahí, para luego ya lo concreto. Pero me tengo que dar un paso atrás muchas veces. Porque miren, un mal día lo tenemos todos.
amanecí de mal humor y me peleé con quien me topé. Ok, fue un mal día, luego voy a tener que estarme disculpando. Cuando ya es un patrón de conducta, cuando ya mi relación con mi jefe, con el profesor, con mis compañeros, con mi pareja, con mi hijo, está mal, yo debo de dejar de reaccionar, porque empieza el pleito y yo reacciono. Me pongo, no, es que tú dijiste, no, es que lo que pasa es que, y lo que necesito es frenar e irme un paso atrás para ver el bosque completo, como dicen, que es la comprensión de las condiciones previas. Es el primer paso a la hora de poder resolver un conflicto, pero no uno de un mal día, sino uno que se persiste en el tiempo, que ya es un patrón de conducta que se necesita modificar para que realmente podamos seguir avanzando en esta relación, en el trabajo, en el equipo y demás. Entonces, esta comprensión del contexto, de las condiciones previas, es lo mínimo indispensable para la resolución. Si yo nada más sigo reaccionando, si yo nada más viene el otro enojado conmigo y yo me defendí o yo llegué de malas y ya lo amenacé o así, yo voy a seguir viviendo en un ambiente negativo, de estrés, de tensión, no se va a resolver nada. Entonces, lo primero es frenar toda agresividad, reacción y demás, para empezar a preguntarme cosas. ¿Es un tema mío? Hay veces que para mí es algo por mi historia, por mi personalidad, que esta situación que está pasando yo ya estoy alterada. Entonces, ¿es un tema personal o no? Es del otro. El otro tiene un tema, por ejemplo, en una relación de pareja. El tema del dinero es más sensible para uno que el otro, porque a lo mejor uno tuvo más carencias, le ha costado más trabajo salir adelante, ganarse cada peso, es muchas horas de trabajo. Entonces yo sé que si hay un tema de un gasto, el otro va a reaccionar con más emotividad, con más sensibilidad, porque hay una historia atrás, ¿no? Entonces no es mi tema, es del otro, pero me afecta este tema. O no, yo soy la que se pone nerviosa por cuestiones de dinero y entonces voy a estar ya mucho más sensibilizada y por lo tanto al conocerme mejor puedo ser más preventiva en mis reacciones. Es algo del equipo, algo no está funcionando, es el lugar donde estamos trabajando, es que cuando nos juntamos con esta otra persona, todo el equipo se altera, son preguntas a reflexionar para empezar a desmenuzar el asunto, para deshacer la madeja de lana, ¿me explico? Es saber cómo participa cada parte, porque hay uno que se puede quedar callado y hasta no decir nada es decir cosas, hasta no Claro, hacer te parece nada, todo en verde, po. Estaba viendo lo estás, mismo, dejarlo en blanco. ¿cómo se llama? Al no hacer nada, estás promoviendo que la situación persista. Por ejemplo, en una situación de bullying, el famoso bullying escolar o lo que sea, incluso los que son nada más testigos están ayudando a que la situación, este conflicto entre el niñito que molesta y el molestado, siga existiendo. Entonces, todos participamos activamente en un conflicto. Somos muy buenos para echarle la culpa al otro. No, es que si yo grito es porque tú me desesperas. Es que si yo me fui rapidísimo y diciendo garabatos es porque tú empezaste con el tema. Pero es importante ver cuál es la participación, sobre todo la mía, porque es donde tengo más control de hacer modificaciones en la situación que veo como conflictiva. Y los dos puntos finales son bien importantes. Queremos hablar al respecto, no gritarnos, porque gritar es muy útil para desahogarse, pero nadie se está escuchando. A lo mejor yo estoy tan frustrada y enojada que, es que tú, ¿cómo la...? Y como que saqué toda esa energía, pero no resolví nada. Estoy condenada a que la situación se vuelva a repetir porque nada más me desahogué. Tú no me oíste porque cuando alguien me está gritando me bloqueo y nada más veo cómo salgo de esta situación tan incómoda. Entonces, no, cuando hay voluntad de diálogo es, vamos a lograr sentarnos con tranquilidad, a lo mejor un ratito hoy, otro ratito pasado mañana y así, pero que vayamos avanzando en tocar el tema para llegar a la resolución y desde luego hay voluntad de resolución. ¿De verdad quiero arreglar las cosas? ¿O ya estoy buscando terminar con mi pareja? ¿O en realidad, porque hay un tema personal mío, hay personas que les gusta el drama, que cuando sienten la vida aburridona,
buscan algún conflicto como para la adrenalina, para la emoción del drama, del momento, y no hay tanta voluntad de resolución. Estas son algunas preguntas que nos ayudan a poder analizar los factores y poder saber, me voy a ir por este camino o empiezo por ver si quiere hablar o resolver, o empiezo a analizar mi propio tema personal para ver yo cómo participo activamente en este conflicto. Empiezo a desmenuzar para empezar a ver un camino hacia una resolución. Y luego ya nos vamos a entonces, ok, ya tengo claro más o menos cómo está la cosa, qué habilidades necesito, qué capacidades requiero para empezar a manejarlo bien. Definitivamente, y esta es muy complicada, es la capacidad de reconocer a la persona tal cual es. Porque muchas veces entendemos cómo es el otro, pero no lo aceptamos. Lo queremos cambiar. No, es que él es muy nervioso con el dinero, porque como tuvo muchas carencias de chico, se pone. Entonces yo ya sé que él es así, pero en el fondo también estoy diciendo en mi interior, pero él está equivocado. No debería de ponerse a alterarse tanto si ya estamos un poco mejor de la economía. Entonces no estoy realmente reconociendo, aceptándote al otro con las cosas que eres, porque el objetivo de cada uno de nosotros es mejorar como personas. Yo me debo de encargar de que manejar mejor mis debilidades, mis defectos y todo. Yo no puedo cambiarte a ti, sobre todo si tú no tienes ganas de cambiar. Tiene que ser algo que tú voluntariamente hagas. Entonces yo tengo que aceptar cómo eres con la esperanza de que tú también tengas la voluntad de ir mejorando como persona, como yo voy a estar trabajando en mejorar como persona. Pero lo importante es saber quién es el otro y por qué es como es. Y ahorita vamos a hablar también de esto. La famosa escucha activa, ¿cómo se ha puesto de moda estos términos? ¿No? Escuchar activamente. Vamos a hablar de una estrategia, de una técnica en particular muy útil para escuchar mejor al otro. Porque sobre todo cuando hay una resolución de conflictos y el otro llega un poco agresivo, o yo me siento atacada, a lo mejor el tono de voz, a lo mejor su comunicación no verbal, todo eso, yo dejo de escuchar. Yo estoy pensando en cómo me defiendo, cómo le voy a dar el argumento que lo calle o cómo salgo rápido de esta situación. Han oído de que es muy natural al sentirnos atacados, que la respuesta está o de ataque o de huida. Entonces, pero eso bloquea muchas veces para ver al otro. Yo estoy pensando en mi reacción. ¿Cómo salgo de esta? O me defiendo y lo ataco y le gano la pelea, o salgo corriendo. Y eso no resolvió nada y lo que hace es que se vuelva a repetir. Entonces vamos a hablar más adelante de la capacidad de escucha y desde luego que va muy desarrollado con el punto número 1, la empatía. La empatía que no solo quiere decir ponerte en los zapatos del otro, que es la definición más común, más cortita que tenemos para este término, pero es hablar de todo esto de la otra persona. A ver, conozco su realidad, más o menos. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos hablando en el trabajo, de alguien que esto es un equipo de trabajo y hay alguien, siempre hay alguien que no trabaja en el equipo, que hace mucho menos, que estamos todos involucrados o estamos haciendo cosas y hay uno que decimos, aquí dicen se hace leso, en México decimos que se hace pato. No sé por qué, pobres patos, pero bueno. Pero si conozco un poco más de la historia de esta persona, de su personalidad, de su realidad, puedo tal vez entender que a lo mejor no es falta de interés en el trabajo, sino que viene sumamente cansado porque tiene 2 trabajos, hijos chiquitos, cuida a su mamá que está enferma. Entonces puedo entender que es cansancio y al entender que es cansancio, mi reacción es otra. No es alguien desinteresado, despreocupado, que le deja el trabajo a los demás, es alguien que está sobrecargado. Entonces, ¿cómo podemos funcionar mejor sabiendo que esta es la realidad de esta persona? Pero lo necesitamos en el equipo, pero y necesitamos que haga cosas. ¿Qué estrategia vamos a hacer para entendiendo quién es el otro, reconociendo todo esto de esta persona, yo puedo funcionar mejor en el equipo? Al final es un juego de 2 bandas.
por una parte es sumamente egoísta. Me interesa que tú trabajes mejor. Me interesa que tú estés mejor en mi relación de pareja porque yo la voy a pasar mejor si estamos tú y yo bien. Me interesa poder tener una buena relación con mi hijo, con el de la micro de al lado para que me deje de codear. O sea, al final es mi beneficio el que resolvamos esto, pero al mismo tiempo se está beneficiando el otro, porque va a crecer o porque va a empezar a trabajar mejor o porque también se va a sentir en un ambiente mucho más agradable de convivencia. Entonces, esto es algo que va y viene, pero siempre teniendo conciencia, obviamente que si vamos en la micro y me están codeando, yo no puedo saber voltear con la otra persona y decirle, pero dígame sus miedos, ¿no? Cuénteme cuáles son sus motivaciones más importantes. No, a lo mejor ahí es una resolución mucho más rápida, me muevo de lugar, le pido, a lo mejor me está notando que me está golpeando, le puedo decir, oiga, perdón, pero su codo me está golpeando el brazo por un poco más leve, una resolución mucho más superficial, pero al mismo tiempo tengo que entender que es una señora que trae muchas bolsas, y por eso no cabe en el asiento y me está golpeando, un poco esta realidad, este contexto, esta cosa más grande, más allá de ya me tiene harta esto de que me esté codeando, entonces yo voy a reaccionar agresivamente, ¿no? Porque lo hemos visto cuántas veces tristemente en las noticias, ¿no? Que uno reacciona mal, el otro crece el conflicto, va escalando la cosa hasta que acaba a veces inclusive en tragedias, una tontería de autos o en la micro o en donde sea. Entonces es bien importante saberme manejar yo para tratar de cortar por lo sano lo antes posible situaciones que pueden escalar a hacer realmente empeorar la situación, sea la relación que sea en ese momento dado, ¿no? Entonces, otra capacidad es la asertividad, que consiste en, bueno, ahorita no me estoy adelantando, en tener claro a dónde quiero llegar. Dicen que sin meta no hay logro. Si yo no sé, antes de empezar a discutir con el otro, con mi pareja o con mi hijo, si voy a hablar con alguien, quiero saber para qué, quiero saber qué es lo que quiero lograr. Ojalá se haga todo lo que yo quiero, pero si no se puede hacer todo lo que yo quiero, bueno, por lo menos el mínimo indispensable para mí de logro es este, porque eso también te da dirección. Si yo nada más quiero desahogarme, pues grita. No vas a arreglar ningún conflicto, se va a repetir la situación, pero ¿qué es lo que quieres lograr? Entonces la asertividad es esa capacidad de ir hacia el objetivo. Y algo difícil en el conflicto, la capacidad de renunciar. Cuando estás negociando, tú tienes que ceder ciertas cosas. Tienes que concederle al otro cierto terreno y tú vas a obtener también otro pedazo de terreno, desde luego. Pero si yo nada más lo quiero todo, quiero que todo lo que yo estoy buscando, la meta en la que yo quería alcanzar, se dé al 100% sin conceder, la negociación va a ser bien complicada. La resolución de conflicto se va a alargar, posiblemente sin llegar nunca a una conclusión. Y cuando se ha logrado muchas veces es bajo el sometimiento del otro, el otro se rinde. Y eso no le hace bien a nadie. Es como el papá, la mamá, que por cansancio con el hijo, porque como es porfiado para insistir, ya le dices, ok, ¿sabes qué? Sí, ve a la fiesta. O sí, duérmete a la hora que quieras. Pero ya es una resignación sometida que no arregló el conflicto. El niño se sigue durmiendo a la hora que le pega la gana y no creció este niño en control de impulsos, en obediencia a los papás, en una serie de cosas que le van a servir para cuando sea grande, y tú sigues con los dientes apretados de la frustración del ambiente que hay en tu casa porque los niños se duermen a la hora que los chiquitos, no a las horas que se le pega la gana. Entonces, esta capacidad de soltar y decir, esto me hubiera gustado obtenerlo, pero prefiero ceder esto y esto es lo no negociable para mí, es bien importante. Y luego, desde luego, la capacidad de llegar a un consenso. El poder decir, entonces, como yo quería esto, este es el objetivo, la asertividad, yo concedo estas cosas y obtengo estas otras, por lo tanto, de ahora en adelante vamos a hacer esto. La claridad en las expectativas de los dos es fundamental. Ok, entonces quedamos que yo doy esto, tú das esto y por lo tanto esto es lo que va a ocurrir la próxima vez. Va a reducir mucho la posibilidad de que la misma situación vuelva a ocurrir.
No la eliminas, somos humanos y nos tardamos en aprender, por eso muy al principio de la charla, de hecho, no sé si ya hemos empezado o no, cuando dijimos que era ensayo y error, era práctica. Es conflictos que te van a salir perfecto en la negociación y lo vas a poder manejar muy bien, y otros en donde te equivocaste tú, se equivocó el otro y demás, y por lo tanto no siempre se va a dar tan ordenadito esto de teníamos esta meta, yo doy esto, tú das esto y lo consensuamos, ¿no? No siempre se da, pero es en la práctica que se ganan estas habilidades. La práctica hacia el maestro, dicen por ahí, ¿no? Y desde luego hay que ser bien creativo. Hay soluciones que no tienen por qué ser las evidentes. Y ahí es donde, cuando es otra persona, cuando son dos personas, se les pueden ocurrir, dos o más personas, mejores ideas para la resolución de conflicto. O sea, el pensar out of the box, como dicen por ahí, no fuera de la caja, las resoluciones creativas para la relación de pareja, por ejemplo. Hay muchas veces, voy a dar un ejemplo de cada posible escenario, perdonen si no son tan buenos, pero espero ilustrar el punto. Que yo tengo una mala relación, siento alejada a mi pareja, tenemos poca comunicación, entonces tenemos que sentarnos a hablar. Tenemos que hablar para mejorar todas estas cosas que nos están pasando, que nos tienen mal. Y a lo mejor inicialmente el sentarse a hablar no es la primera solución. A lo mejor este conflicto va a requerir de muchas fases, pero como primera fase a lo mejor consiste solamente en empezar a enviarle todas las mañanas un mensajito de que te vaya bien en la pega, ¿no? Y un corazoncito para sacarla de onda y que no sepa qué está pasando porque no se mandaban corazoncitos hace mucho tiempo. A lo mejor es algo totalmente inesperado, algo que no está hablando de, espérame, no hemos solucionado nada todavía, nada más fue un buen deseo de que te vaya bien en el trabajo. Bueno, es esa creatividad para ir desmenuzando los pasos, porque nada se soluciona del 0 al 100%. No hay dieta que aguante del 0 al 100%, no hay solución de problemas tan rápida. Se hace mejor cuando se hace de a poco. Es como un entrenamiento físico. Si yo empiezo a correr, pues al principio a lo mejor correré 500 metros. Y a base de practicar voy teniendo una mayor capacidad física y voy aumentando mis distancias. Lo mismo pasa en la resolución de conflictos. Tienes que desmenuzarla en pasos pequeñitos e ir haciendo como check en cada uno de los pasos. Siempre a lo mejor con soluciones que no sean las esperadas necesariamente, sorprender al otro, sacudir al otro, con un hijo que viene a acusar al hermanito porque lo está molestando, diciendo, me dijo Miguel que tengo cara de elefante, y tú le volteas y le dices, fíjate que yo siempre he creído que yo tengo cara de jirafa. Obviamente el niño se desconcierta, lo sacas de esta dinámica de conflicto que tiene con el hermano, porque viene a acusarlo porque lo que quiere ver es sangre, ¿no? Quiere ver que te vayas contra el hermanito, y lo conviertes en un juego, más que ahondar en el que se están molestando. Luego hablarás con el molestón para decir que no compare al hermano con cabezas de animales, pero en ese momento le das un sello creativo, le das una sacudida al cerebro de cada uno de los participantes, que siempre ayuda como a renovar energías y a poder tener más caminos para la resolución de conflicto, ¿no? Y luego el saberse perdonar. No es olvidar, pero el poder construir esta relación después de que nos peleamos. El equipo de trabajo hubo una gran discusión cómo resanas esas heridas de lo que pasó con la pareja, con los hijos, en el trabajo, cómo haces las paces. Y es bien importante en la comunicación tener bien claro que tenemos que reconocer, por ejemplo, la señal de paz del otro. Hay unas personas que son muy buenas para disculparse. Hay personas que saben decir perdón inmediatamente, pero hay otras que a lo mejor después de una plática medio tensa, porque estamos hablando del conflicto, alguien dice un chiste, alguien cuenta una broma, hace una broma. Y nos podemos poner también de, ay, ¿cómo se te ocurre? No tomas nada en serio, ya ves, estás bromeando otra vez.
Y muchas veces esa broma es su manera de decir la banderita blanca, ¿no? De paz, de ya no hay problema, ya estamos mejor, ¿no? Hay personas que son muy de piel y entonces te abrazan y ya que hay perdón y abrazas y das un beso, y hay otras que nada más te hacen así en un brazo y esa es su señal de paz. Entonces, no quedarnos también en estereotipos de hasta que no diga con todas sus letras, perdóname porque hice esto, no se resuelve el conflicto. Nos estamos aferrando sin creatividad a soluciones que a lo mejor nunca existan, porque en el otro le nace más esa broma de acercamiento que lo que estamos nosotros esperando, ¿no? También saber que cuando estamos hablando de un conflicto, mantener en proporción. Y eso, para eso es necesario, por eso la meta, ¿no? Yo quiero lograr esto, entonces la conversación tiene que ir solo en lo relativo a este tema. Si yo empiezo a meter, pero además no tiendes tu cama, pero además te vas demasiadas horas a la calle, pero entonces ya no sabemos qué es lo que queremos resolver porque o es tan grande la lista de pendientes que muchas veces nos desmotivamos. Hay tanto que arreglar que ya sabes que tiro la toalla. Si nada más arreglo una cosa, me concentro en esa cosa y trabajo en esa cosa, puedo resolverla e irme a la segunda. Entonces hay que mantener el problema en proporción. Cuando la discusión sea muy complicada, que no haya público, que no haya terceros. A veces queremos aliados, entonces lo hacemos a propósito para obtener, pero nuevamente estos son obstáculos que van a estorbar, a obstaculizar, iba a decir, el que no vuelva a repetir el conflicto. Porque al final yo lo que buscaba era público. Hay temas que se deben de manejar en privado, cosas que puedes manejar en público más ligeritas, pero hay otras que es mejor en privado. Entonces, todo esto va para la posibilidad de reconstruir al final, después del conflicto, nuestra nueva relación. Después del pleitazo con la pareja, después de la discusión con el jefe, el que se resanen los corazones, digamos, y volver a funcionar. Nuevamente, al principio a lo mejor con un poco de sensibilidad y de espacio, pero después nos volvemos a encarrilar en la relación y empieza a fluir. Pero todas estas son capacidades que se requieren para poder funcionar mejor. Me armo de herramientas para poder yo concretarlas en conductas posteriormente, ¿no? Entonces, aquí vienen las conductas. Y los que han estudiado el tema han hablado de diferentes formas de solucionar un conflicto. Está la autogestión, ¿no? Es decir, las mismas partes tratan de arreglar el conflicto, hay diálogo, se llega a un consenso, está la pareja, está el padre y el hijo, está el jefe y el compañero de trabajo, está la gente tratando de gestionar la propia resolución del conflicto. Hay veces que la cosa es más complicada y necesito un árbitro, que son los jueces muchas veces, ¿no? En que la solución es obligatoria, es un arbitraje en donde el que va a decidir es esta tercera persona que dice, no, aquí yo creo que lo justo es esto, entonces tú te obligas a hacer esto por el otro y demás, y hay una solución obligatoria. Por otro lado, hay otra que es más voluntaria, hay una mediación, hay un intermediario neutral que ayuda a las partes a que encuentren una solución en el problema, pero aquí la solución es si la quieren hacer. Aquí no hay una obligatoriedad legal, digamos, ¿no? Y finalmente, que se parece mucho a la autogestión, pero se las quería mencionar porque los que saben de estos, los que los han estudiado, hacen esta diferenciación entre la negociación. Pero yo creo que la negociación y la autogestión tienen muchísimo que ver. Es directo entre las partes. No necesariamente hay disputa. Hay veces que hay un conflicto que no es problema, que nada más no se ha hablado sobre los puntos a conceder de uno y del otro. Y desde luego la solución aquí también es voluntaria, ¿no? Como que llegan a un acuerdo, negocian y entonces no hubo terceros, no hubo otra cosa más que el que nos pudimos organizar para solucionar esta situación. Ahora, entonces, el primer paso es qué está pasando, comprender el conflicto. Porque si yo nada más digo, me cae mal esta persona, no estoy entendiendo cuál es el roce que tenemos. A ver, ¿por qué me cae mal?
¿Qué es lo que hace que me molesta? Yo cómo reacciono a sus molestias, ¿no? ¿Cuál es mi propia personalidad y estilo que me hace hacer que se alimente este conflicto? Entonces, es importantísimo el paso atrás. No estoy reaccionando, me sigue cayendo mal el otro, quien sea, hijo, pareja, trabajo, lo que sea, pero estoy tratando de entender qué es lo que está sucediendo. Y aunque se haya vivido antes, esto ya lo habían pasado con otra persona o con la misma persona, vale la pena hacer el análisis. Es necesario hacer el análisis para que yo encuentre el camino que de verdad me lleve a terminar con ese conflicto de ese tema. Siempre va a haber otros porque somos humanos, pero ir solucionando ciertos temas de mi vida, manteniendo la mayor objetividad posible. Siempre que estamos involucrados, por eso el tercero ayuda, por eso la terapia, cuando vienen con el psicólogo o la psicóloga, ayuda porque somos un poco más objetivos, no estamos involucrados emocionalmente. Pero yo que estoy haciendo el análisis de mi propio conflicto, voy a tratar de llevar la mayor objetividad posible. Voy a tratar de obtener los hechos sin mayor contexto emocional. Y si voy a hablar de emociones, tratar de hablar de emociones reales y saber, no tratar de perdonarme o suavizar las mías o mis defectos, sino verlos con la mayor realidad posible porque lo que quiero es solucionar esto. Hacerle caso a la guata, la intuición, yo creo que está enojado, yo creo que lo que quiere es esto otro, yo creo que el problema no es conmigo, se vino a desahogar conmigo, pero creo que el problema va por otro lado. Esa intuición es bien importante y hay que entrenarnos a escucharla lo más seguido posible porque es bien sabia. Hay muchas energías en la interacción de una persona y otra, muchas comunicaciones no verbales que las capta el cerebro y entonces hay otra información adicional más allá de lo que me está diciendo la persona o yo estoy diciendo y las acciones, conductas específicas que estamos realizando los dos, ¿no? Y es bien importante llegar al punto común. ¿Qué tenemos en común? No solo el otro y yo, para ver si por ahí hay un camino de solución, sino también los conflictos anteriores vividos, fíjate, características de otros conflictos. Si me peleo siempre del mismo tema con esta persona, ¿qué podemos sacar como conclusión de la repetición de este esquema? ¿Cuáles son las? Es que siempre es en la tarde que discutimos, pues a lo mejor estamos cansados, o tenemos hambre, o siempre está mi suegra, o me explico, o sea, sigo analizando para comprender, estoy en el primer paso de comprensión del episodio, ¿no? Entonces, el que yo sepa, y muchas veces, por ejemplo, llega la gente y me dice, es que siempre ando con personas celosas. Siempre que he tenido una pareja ha sido celosa esa persona. ¿Qué es lo único común de todas estas personas? No solo sus celos, eres tú. Entonces, a lo mejor, ¿qué conductas, qué señales transmito que atraigo a celosos o celosas? Entonces, nuevamente, estoy analizando, estoy tratando de cambiar un patrón que me resulta conflictivo y que no me gusta. Y luego tengo que hablar de la chispa, del evento específico en donde ya surge la pelea abierta. Porque a veces estamos cocinando cosas, ¿no? Ya me caía mal, ya hizo esto que me molestó, ya. Pero hay algo que hizo que abiertamente ya hubiera una queja por parte de un lado o por las dos partes. Pero es importante saber qué fue la chispa, porque es justo cuando todo estaba bien, no había discusión, digamos, aunque se estaban cocinando cosas al interior de ambas partes, y hubo una chispa, una discusión, algo surgió, el conflicto que los dos se separaron y empezaron a encontrarse, ¿no? Esto es donde tenemos que aplicar todas nuestras capacidades y todas las estrategias. Pero la chispa nos va a dar toda la información. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sucedió en este momento? ¿Por qué hasta ahora se quejó? ¿Qué fue la queja? ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? ¿No? Esa chispa sigue siendo parte del análisis y que también nos va a dar una cantidad impresionante de información
sobre la verdadera razón del conflicto. Y aquí estamos hablando de la escucha activa, porque ya que estoy entendiendo, como decimos en México, por dónde van los tiros, ¿no? O sea, es decir, más o menos cuál es la problemática, lo que creo yo, pues tengo que verificarlo con el otro, porque yo puedo tener todas mis teorías y mis ideas, pero resulta que mi conflicto es con el otro. Entonces, para yo escucharte bien, para que te sientas escuchado, estamos siempre muy al pendiente de quiero que me oigan, ¿ok? Pero primero, curiosamente, se empieza por escuchar al otro. Entonces, desde luego, de tener interferencias. No puede estar la tele prendida, no podemos estar medio checando los mensajitos del celular. Si quiero solucionar y quiero poner toda mi atención en ti para solucionar ese conflicto, quito las interferencias de mi ambiente. Luego me fijo también en la comunicación no verbal, la mía y la del otro. Porque si yo me acerco, cuando estamos hablando, esto es, te atiendo. Si yo me alejo, cruzo brazos, son barreras, son distantes. Entonces, también estoy hablando al no hablar, como les decía hace rato, ¿no? Entonces, la comunicación, lo que yo quiero transmitir, el estar hablando con alguien y de repente tocarle el brazo, lo que sea apropiado en el trabajo de todos los que estén trabajando, ¿no? Porque no queremos demandas de acoso sexual, pero si alguien me está diciendo un problema y le toco el brazo con solidaridad de qué mala onda que te pasó, o nada más hago un gesto de acercamiento de qué mal que estuvo esto, qué mal que te ofendió lo que dije, o sea, estás siendo empático y escuchando, todavía no te, pero es que yo lo que quise decir, todavía tú no estás diciendo nada, estás tratando de obtener la información de lo que el otro te está diciendo. Y luego cruzas información, le preguntas cosas y te centras en su versión de los hechos para confirmar o denegar la información que tú tienes. Es como los investigadores, ¿no? Que se van y le preguntan al testigo 1 y al testigo 2 y al testigo 3. Puedes ayudarte a lo mejor con algún otro testigo si crees que también te va a dar buena información objetiva del conflicto para poderlo mejorar, no para hacer chisme, sino realmente para tener los hechos más objetivos y concretos posibles. Y una forma de parafrasear, de cruzar informaciones, parafrasear con el otro. Parafrasear es una técnica que describe sin valoración, sin decir esto fue bueno, esto fue malo, los hechos que pasaron y que te está contando la persona. Por ejemplo, te dice, no, es que llegaste a las 10 de la noche cuando me dijiste que ibas a llegar a las 7, no me hablaste y yo estaba aquí esperando. Entonces tú le regresas. Entonces estabas muy enojado porque no te hablé. Cuando llegué no te había hablado para avisarte nada. No, no es que no me hablaras, es que me habías dicho que a las 7. Lo que me molestó es que fueron esas 3 horas de espera. Entonces tú ya empiezas a obtener más información. Ah, ok. O sea, parece que el hecho de hablarle o no hablarle no es tanto problema, sino el hecho de decir mal la hora que iba a llegar, ¿no? Y luego vas a ver cómo le podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Ese es el final del conflicto. Pero inicialmente tú nada más estás parafraseando, no le estás diciendo, ay, pues qué exagerada de que te enojas, pero ya llegué, ¿no? Y estoy sano y salvo, que no le das valoración. No está ni bueno ni malo lo que te está diciendo. Nada más estás aclarando hechos. Y puedes incluso hablar de emociones y decir, entonces te molestó esto. No me molestó, estaba muy preocupada, estaba asustada. Entonces, otra vez te dan informaciones, porque entonces el camino es diferente cuando alguien está molesto que cuando alguien se preocupó, lo que me está diciendo es otro tipo de mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado parafrasearlo, porque el otro día estaba dando un taller precisamente de resolución de conflictos y hicimos ensayos de parafraseo y lo que se iba a la gente era solucionar el problema, ¿no? Decía alguien, no, es que a mí me molesta que con el WhatsApp me interrumpen todo el tiempo en sábados y domingos y en horas no hábiles con temas de mi trabajo. Entonces como que salgo de mi trabajo, pero me siguen mandando cosas de trabajo y eso me molesta y me estresa. Y entonces el otro, a ver, parafrasea lo que te acaban de decir y el otro decía, no, es que a lo mejor si apagas tu celular, no, es que a lo mejor si les dices no después de tales horas, no me escribas, le estaban solucionando. Y entiendo que es nuestra primer impulso el vamos a arreglarlo.
pero a veces tenemos que frenarnos y nada más decir, ok, entonces como que lo que me dices es que no tienes hora de salida, sientes que no tienes hora de salida porque te siguen llegando y repites y a veces el otro te dice, ajá, eso es justo lo que te estoy diciendo, perfecto, quería aclararlo, quería saber que te entiendo perfecto. Y el otro se siente escuchado y visto y eso baja las agresiones, la ansiedad y el estrés del conflicto mismo y se abre a la comunicación porque, me está entendiendo el otro. Tú todavía no vienes con tu parte para decirle, oye, lo que pasó es que tú, ya veremos después esa parte, pero por lo pronto estás dando pie a que haya una mejor comunicación porque el otro dijo, se está preocupando por entender mi versión de los hechos. Y eso ayuda muchísimo en la resolución de conflictos. Entonces, este parafraseo separa cada elemento, las emociones, los hechos que pasaron, lo que realmente fue problema y lo que no lo fue, y desde luego está centrado en el otro. Para eso es, bueno, ahorita me voy a las conclusiones, ¿no? El tener el enfoque que para resolver el conflicto me tengo que enfocar en el otro y que la resolución está allá. La solución al problema es esa, no eres tú, yo no te voy a arreglar a ti, tú no me vas a arreglar a mí. No es quién le ganó a quién en el pleito, es cómo arreglamos eso de allá. Y nuevamente, al meter esta distancia física con el objetivo a lograr, ayuda a que estas animadversiones, ¿no? Estos sentimientos encontrados de me caes mal, es que no me escuchas, que bajen, porque no, acuérdate que es allá. Lo que queremos solucionar es que no vuelva a suceder que yo te espere 3 horas y no sepa dónde andas. Entonces, es eso. No es de que tú eres un irresponsable, egoísta, que no te importó que lo que yo sentía. Es acá. ¿Sí? Es cómo solucionamos eso, cómo te escucho tu versión, cómo ayuda a bajar las emociones del conflicto y por lo tanto a poder encontrar el camino para una mejor solución. Como ven, son muchos elementos que tuve que recorrer en pocos minutos, y por lo tanto, la resolución de conflictos requiere de tiempo, práctica con mayúsculas y paciencia. Paciencia con uno mismo y paciencia con el otro. No el que si yo reaccioné mal, no se maltrate. ¿Cómo es posible? No aprendí nada, es que no parece que no entiendo. No, ok, me falló esto, pero esto lo hice bien, entonces la próxima vez voy a hacerle paciencia, práctica, tiempo, porque lo que tú quieres es esta vida mejor. Y al resolver conflictos pequeños o grandes en tu día a día, definitivamente mejorará tu ambiente y tu sensación de satisfacción en tu vida y de bienestar también se incrementará. Tengo que terminar. Pero antes de cerrar, déjenme les digo que yo tengo un programa que se llama Pregúntale a Mónica, porque aunque ahorita voy a resolver preguntas que puedan tener comentarios y demás, quiero que sepan que estoy en Instagram como Pregúntale a Mónica, en mi página como preguntaleamónica.com, en LinkedIn, en varios lugares siempre como Pregúntale a Mónica, pero solo en LinkedIn estoy como Mónica Buines, pero si en 2 meses ustedes tienen un conflicto que se les está complicando, si en 3 semanas ya no estamos aquí para conversar, ahí me encuentran, ahí me preguntan y yo siempre contesto. Contesto a través de un podcast, sus preguntas son siempre anónimas, tengo más de casi 18 años con este podcast, y las contesto todas de manera gratuita, no les va a llegar la boleta después, así que ahí estoy, como decimos en México, a sus órdenes para cualquier duda posterior que pueda venir. Y ahora sí, ya detengo la presentación, estoy a su disposición para escuchar las preguntas, comentarios, si las hay. Cuéntame, Juan. Mónica, muchas gracias. Hasta ahora en el chat no hay ninguna pregunta, pero veamos si alguien quiere abrir el micrófono y realizarte alguna pregunta personalmente, o si no, lo puede escribir en el chat y damos espacio de unos 10 minutos de preguntas y respuestas con Mónica antes de finalizar la grabación y finalizar la charla. No sin antes agradecer también su participación. Estuvimos conectados constantemente 80 personas, así que eso es súper importante. Adelante, Erika, puedes aperturar el micrófono y hacer la pregunta a Mónica. Hola, disculpe la bulla que estoy en Duoc, así que estoy acá mismo. Mire, mi pregunta va por... tengo 3 hijos de distintas edades.
Tengo una de 21, uno de 14 y una de 7. Yo tengo todas las mucho etapas de la vida, conflicto. adolescencia, infancia y adulto, ok. Cuéntame. Sí, pero lo que más me cuesta es relacionar mucho a mi Lolo de 14 años con mi Pitufa de 7 años. El de 14 años es un niño como muy emocional. Todo le afecta, es muy de piel. La chiquitita no le importa nada. Es como normal, yo creo que las pequeñas son así. Y aparte viví en etapas distintas. Yo con la menor no estuve presente como lo estuve con los otros porque yo estoy estudiando todavía. Entonces ella de muy pequeña estuvo siempre solita. Entonces ella ha sido súper independiente. Y yo creo que de repente a lo mejor lo que nos cuesta a nosotros con mi marido es generar un control cuando los dos pelean, no sé, porque se miraron feo, porque se sentó al lado de él, porque entró a su pieza. Y lo que más me cuesta es el niño de 14, porque él es como, todo le afecta, es todo como muy emocional, es como muy grave para él. Y me dice él, no me digas que no es importante lo que me pasa, pues yo le digo de repente, pero hijo, si eso no es tan grave, y él como que se ofende. Entonces nos cuesta mucho poder hablar y generar como un sistema de que no vea que lo tenemos como aislado y solamente tomamos en atención a la pequeña, porque él dice, ay, pero es que siempre, porque es chica hay que darle todo, porque es chica, son Date como cuenta que temas perdió que... después de 7 años, Erika, después de 7 años perdió el trono como el guagua de la familia, tu hijo. Él ya tenía un puesto asegurado y de repente llegó competencia. Y son encantadoras las chiquitas y demás. Y entonces, hablando de los antecedentes del conflicto, hay aquí un factor emocional que a lo mejor él no lo tiene consciente de, claro, yo era la guagua y ahora no, pero es un factor que influye. Así como me encantaría que sigamos de todas maneras en contacto a través de Pregúntale a Mónica como para poderte acompañar en el proceso y que haya paz en la familia, pero lo que te puedo sugerir así de entrada es que hables con los dos y los pongas en el mismo barco. Aquí los dos tienen culpas, ¿no? Uno porque reaccionó, a lo mejor sobrereaccionó a algo que hizo la hermanita y la hermanita porque está viendo en qué le da lata al hermano, ¿no? Porque es un poco la descripción de puesto. Entonces, tú nada más les vas a decir, de ahora en adelante hay una discusión y los dos van a perder un privilegio. No sé, algo que le guste hacer a uno y a otro. No me va a importar quién empezó, porque muchas veces creemos que es uno o es el otro y sí le damos más consentimiento, es que tú eres más grande, deberías de entender que ella es chiquita y a veces es la chiquita la que está provocando la situación. Entonces, si yo veo que tu hermana te molestó y tú nada más te fuiste a tu pieza tranquilo y tú obtienes un privilegio porque no hubo conflicto, ¿no? Porque tú veo que lo manejaste bien, o si veo que tu hermanita no entró a tu pieza, iba a entrar y no entró, entonces ella se ganó. El privilegio puede ser ir al parque el sábado con la niña a la plaza, preparar entre los dos una pizza, pues no le des dinero y no le des regalos. Nada más es tiempo con ustedes lo que puede ser. Que eso sí, que pueda jugar un videojuego a lo mejor el hermanito y demás. Pero y cuando hay un conflicto, a los dos les quitas un privilegio. Pero eso lo haces cuando no estén peleando. Un martes cualquiera les vas a dar, ¿saben qué? Vamos a tratar esta estrategia. Ahora empieza una discusión y no voy a querer saber la historia. Nada más tú no vas a poder jugar videojuegos en la tarde y tú no invitas a Susanita el sábado. Me explico, o sea, como este es el trato. Están avisados. Yo quiero que invites a Susanita y que juegues videojuegos. Ustedes mandan, ustedes van a decidir. Pero si yo veo que uno de ustedes interrumpió el pleito y lo manejó bien, se fue a su pieza sin gritar y sin más quejas y demás, ese tiene un privilegio extra. Y les das las reglas del juego, digamos, antes de que la bronca suceda, para que a la siguiente vez que mamá, ok, entonces tú mañana no juegas videojuegos, pero no, mamá, porque ella va a tomar tiempo acostumbrarse a que hablas en serio y se las vas a cumplir, Erika.
pero si se las mantienes, no les va a convenir. Lo que no quieren es perder el privilegio, no dejar de molestar al hermanito o a la hermanita, es no perder lo suyo. Empieza a aplicar esa estrategia y búscame pregúntale a Mónica, por Instagram, por mi página, que tengo un botón de envíame tu pregunta, ahí me llega mi correo personal y siempre las contesto. Así que feliz de seguirte acompañando para que haya un poco más de paz. Ahora que tu hijo cumpla 48, las cosas se van a calmar, vas a ver. Muchas gracias, Mónica. Oiga, muchas gracias. Sé que estamos en el tiempo y también te doy las gracias, Erika. Tenemos 4 preguntas. Vamos en orden tenemos la primera, la hace Ámbar. Dice, me gustaría preguntar acerca de tips para enfrentar una negociación colectiva en mi trabajo. Yo soy de recursos humanos y el director del sindicato se encuentra en una postura súper negativa, ¿sí? No sé si podemos hacerlo brevemente y te voy leyendo las otras 3 y yo creo que ahí finalizamos ya. Ok, le contesto brevemente a Ámbar para agilizar y terminar justo a la hora, a las 8 en punto. Pero Ámbar, es algo súper complicado las negociaciones colectivas. Pero lo que te puedo lo que de entrada te va a ayudar muchísimo es lo que hablaba de la escucha activa. Trata de que él se siente escuchado. Trata de parafrasear lo más posible para ver, ahorita no quiero llegar a conclusiones de tal, quiero entender tu punto de vista. Algo que yo le decía a mis hijos muchas veces cuando querían lograr algo era, véndeme la idea, ¿no? No se lo digas así al director del sindicato, pero es un poco el, a ver, convénceme, ¿no? Pero sobre todo el que se siente escuchado para ver si podemos bajar la emotividad del asunto. Hay 7 millones de pasos diferentes en las negociaciones colectivas para la resolución de conflictos que por cuestiones de tiempo no voy a poderte decir, Ámbar, pero por lo menos trata la escucha activa para ver si le bajas un poco a esta emotividad, porque los directores del sindicato, pues porque también necesitan obtener lo que quieren obtener, son huesos duros de roer. Cuéntame cómo te va y ojalá sigamos en contacto, ¿no? Cuéntame. Mónica, sigo con la otra. ¿Cómo nos comunicamos con un compañero de trabajo que constantemente se queja del entorno laboral, pero es incapaz de generar soluciones? Contribuir con una actitud positiva, ¿cómo logramos hacer entender a esta persona que debe analizarse también y ser parte de la solución? Te va a sonar rarísimo mi respuesta, pero es dándole la razón. Ay, qué horror, es que otra vez está lloviendo. Sí, ya sé, qué lata. Ay, dile que sí a todo. En vez de levantar la vista, de verdad parece una estrategia rara, pero es una de inteligencia emocional, el hacer el espejo. El espejo es para que el otro se empiece a ver. Puede que tú te trabajes en otro lado y aún así no lograste nunca mejorar a esta persona que se queja. Pero empieza nada más con empezar a decirle, a reforzar su queja. Pero no diciéndole sí, porque además hubo truenos y rayos y hubo inundación. No. Tú nada más, ay, sí, qué horror. Sí, o sea, nada más valida su queja sin hablar de lo molesto que son sus quejas. Es ves que te estoy muy apretada de tiempo, pero el primer paso realmente es empezar a quitar el enfrentamiento. La gente se queja más cuando es este juego de la cuerda que se jalan de 2 extremos, uno de cada lado, la lucha de poder. Entonces, él se queja y ve atención negativa, ve que hacen caras, él obtiene una atención en quejarse. Cuando parece que sí, ya vi que estaba lloviendo, qué horror, y sigues con lo tuyo y demás, es el primer paso. De ahí a que empiece a contribuir y hacer el giro es un tiempo. Primero, nuevamente, él tiene que tratar de verse en que ya no está surtiendo el efecto que antes surgía sus quejas, ¿no? Entonces le puedes decir, sí, vi que llovió muchísimo hoy. Oye, ¿me traes este papel amarillo, por favor? O sea, no sé, ¿no? Te vas luego a la tarea sin profundizar en la queja del otro. Yo sé que te lo estoy diciendo muy por encimita, Yasna, me disculpo, pero espero que esta primera estrategia sea el primer punto de shock para sacudir al otro y empezar a ver si se pueden mover las ruedas hacia la solución, ¿no? Perfecto, gracias, Mónica. Vamos con las últimas 2 que nos quedan. Dice acá
Ron, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta va un poco más cómo manejar la emocionalidad en la resolución de conflictos. Cuando el conflicto es latente, a veces cuesta un poco centrarse en ese conflicto, esa chispa a la que te refería, y uno tiende a irse mucho más en lo emocional. Y por ahí pocas veces uno llega a buen puerto. Algunos consejos para poder manejar esta emocionalidad en alguna de las partes. Un abrazo. Mira, sí, definitivamente porque estamos frustrados y estamos enojados. Yo podía sentir en Yasna la molestia de lidiar con alguien que se queja o también con Ámbar, con alguien que está muy negativo en sus negociaciones. Entonces ya hay una carga muy fuerte de emocionalidad y se necesita mucha fortaleza y práctica el interrumpir la conversación. Ya cuando siento los dientes apretados, tengo que parar y meter distancia física, alejarme. Luego vamos a volver, porque esto se va a solucionar, pero si ya estamos alterados, nos dejamos de escuchar. Entonces hay que meter distancia física y tratar con diferentes técnicas de respiración, de mindfulness y demás. En otra charla se las daré cómo manejar el estrés. Subir las hormonas de bienestar para controlar mejor las del estrés y a lo mejor regreso al día siguiente o a los 2 días después, pero la única manera de controlar la emocionalidad cuando se está intensificando es meter distancia física. No quieran resolver en una sentada las cosas complicadas, porque realmente va a haber muchísimos obstáculos y nada más se va a alargar y desgasta la relación. Es mejor tener pequeñas pláticas múltiples que una sola tan intensa que no llegó a fondo, ¿no? Eso, Juan. Gracias, Mónica. Y la última, menciona Alexi, ¿cómo lo hago si la otra persona, a pesar de que trató de solucionar el conflicto de forma pasiva y con toda la intención de llegar a un acuerdo, aún así comienza a insultar y recurrir a ataques directos, ya sean psicológicos o ya golpes? A ese entonces, ¿cómo lo hago yo para también no perder los estribos? Quedo atento a sus comentarios y muchas gracias por el espacio de conversar estos temas. Gracias a ustedes realmente por su tiempo. Cuando hay agresión, cuando hay golpes, no hay conversación. La única manera es no estar ahí. La única manera es no quedarte. La verdad es que el primer golpe te puede agarrar de sorpresa, pero el segundo golpe de alguien que tú sabes que golpea ocurrió porque tú te quedaste ahí. Entonces, cuando hay golpes, cuando hay violencia psicológica, cuando hay violencia emocional, chantaje emocional y demás, ahí no hay voluntad de diálogo, no hay voluntad de resolución. Lo que quiere es, no sé de quién me estás hablando, pero te puede decir, sí, vamos a solucionarlo para tenerte ahí, para después seguir con esta estrategia destructora. Pero cuando hay violencia, no hay resolución de conflictos. Aquí lo único es proteger tu salud física, emocional y mental. Y lo único, lamentablemente, es no estar en esa relación. Sea en el trabajo, con la pareja, con un hijo, es meter verdadera distancia física. El hijo que golpea, la pareja que golpea, el compañero de trabajo que golpee, no hay manera de solucionar, lamento decirte, ahí no hay forma, porque requeriría de terapia, manejo de ira del otro, que tú no puedes controlar lo que él vaya a hacer o ella vaya a hacer. Lo que sí puedes controlar es cómo te cuidas y hacerle sentir que a ti nadie te habla de esa manera, nadie te trata de esa manera, por lo tanto no estás en el mismo espacio que esa persona. No puedes quedarte ahí. Así que suerte con esa porque se oye difícil. Espero también que sigamos en contacto. Ya saben dónde encontrarme, oigan. Ahí estoy. Mónica, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Ya también en honor al tiempo vamos a ir finalizando. Yo voy a detener la grabación. Mañana se envía esta grabación a las personas que se han conectado. Y muchas gracias a ti, Mónica, por compartir tu experiencia y a todas las personas que se conectaron. Muy importante recalcar que esta charla es para titulados y tituladas de la institución. En noviembre, Mónica nos vuelve a acompañar con cómo compatibilizar los tiempos entre la familia, la vida personal y el trabajo. Así que les va a llegar un correo para los últimos de octubre, noviembre, invitándoles también a esta charla. Así que, bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Gracias a todos y feliz casi fin de semana. Cuídense.